Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 versus al Samsung A30. Entonces comencemos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia, tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto a su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal.
Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente 2 cámaras, que son las 2 primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontramos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva.
Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A71 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.660 pesos mexicanos, que a su vez son $319, que equivalen a 292 euros. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A71 le gana al Samsung A30 en RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung A71 únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en diseño. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.